Un lugar para refugiarte, ok. Muy bien. Un lugar para refugiarte, ¿no? Si está lloviendo y te metes en una cueva para no mojarte. Muy bien. ¿Alguien más tiene una idea? ¿No? Bueno, vamos a comenzar con la oración. Antes de comenzar, hacemos esta oración en tibetano. Aquí pueden ir leyendo aquí las letras que están ahí. Y la bienvenida. Normalmente se hace este mudra con las manos. Si alguien no lo sabe, quizás el de al lado lo pueden ayudar. ¿Tú ya te lo sabes, Toño? Ah, sí. Sí, sí, quien está a tu lado no. Ahí se los voy a enseñar arriba. Solo pone el dedo chiquito arriba del. Y ahora luego igual atrás, y luego arriba. Y también. Y ahora eso. Muy bien. Bueno, y las clases de Dharma son gratis, pero este es el pago que haces, y realmente el pago que haces es que en tu mente ofreces un mundo donde no haya dolor y donde todos sean felices. Entonces, este mudra simboliza la cosmovisión budista de cómo está conformado el universo, que es una montaña central, los 4 continentes, y te imaginas el sol y la luna, y te imaginas que todo el universo todos están en goce y sin problemas, y lo ofreces como pago. ¿Va? Entonces, lo vamos a hacer. Sí, se está grabando, ¿verdad, Rivas? Muy bien. Va, Toño, ¿empiezas con Shipuki Yuksek Metoktra Rirab Lingshi Niende Giempat Sangye Shingdu Mikde Uwar Rokum Nandak Shingla Shuparcho Idam Guru Ratna Mandala Kamnilyataya Chudan Soki Shoknam La Yangshu Bardu Dakni Kyapsushi Daki Chunyen Gipe Sunam Rola Penchir Sangye Druparsho Sangye son 3 veces Soki Shoknam La Yanchu Bardu Dakni Kyapsushi Daki Chunyen Gipe Sunam Ki. Sangye Chu Bardu Dakni Kyapsushi Daki Chunyen Gipe Sunam Hola Penshi Sangye Drupa Sho. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con el curso 2, que es refugio o protección budista. Y se refiere realmente a cuando intentamos encontrar una protección en este sistema o en estas enseñanzas. Y se define como que la protección suprema o la última protección son las 3 joyas: la joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la sangre.
y son diferentes, la joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la Sangha, a lo que comúnmente se denomina como Buda, Dharma y Sangha, ¿no? Que ya todos han escuchado Buda, Dharma y Sangha, el concepto. ¿Alguien es, porque veo caras nuevas, alguien nunca había escuchado nada de ni la pluma ni así? ¿Todos? ¿Ya? Sí, súper. Muy bien. Buenísimo. Entonces, ¿qué entienden ustedes por Buda, Dharma y Sangha? O sea, si te dirían, ay, ¿qué estás estudiando budismo? ¿Y qué es un Buda? Muy bien. Muy bien. ¿Y el Dharma? Ok, muy bien. Básicamente puedes decir que eso es, ¿no? Buda, Dharma y Sangha. Pero vamos a hablar de las joyas, ¿no? De las tres joyas. Y luego Geshe Michael hace una distinción entre lo que comúnmente se denomina como la joya del Buda y lo que realmente es la joya del Buda. ¿Qué creen que es la joya del Buda? No el Buda, la joya del Buda. ¿Cómo? Muy bien. O sea, tú ya hablaste de la verdadera joya del Buda. La verdadera joya del Buda básicamente es la vacuidad. Y es el Buda que ya tienes y es, le das la que sigue, Rivas, es que ya eres una pantalla en blanco. Y si tuvieras un mejor proyector, pues ya serías un Buda, ¿no? Y esa es tu naturaleza. Y es muy similar a los dos esposos en la cocina. Si tuvieras un mejor proyector que tu esposo, ¿ya todos han escuchado la historia de los dos esposos en la cocina? ¿No? La vamos a tener que enseñar así rapidísimo. Rivas, nos ayuda. ¿Quién me ayuda? Bueno, así rapidísimo. Imagínense que soy una mujer emprendedora, tapatía y tengo un nuevo proyecto y me emociono. Entonces me habla mi jefe, sí, mañana empiezas. Entonces voy con mis hijos y les digo, hijos, mañana voy a empezar un nuevo proyecto, tienen que estar una hora antes listos. Y ellos, sí, mamá. Entonces ya llega el gran día y voy con ellos porque tengo que llegar más temprano porque voy a liderar este nuevo proyecto, emprendedora, empoderada. Y llego y mis hijos están ahí. Lo voy a hacer así rápido. Y mis hijos están ahí jugando entre ellos. Entonces me enojo porque no me hicieron caso y les digo, son los niños más tontos de Guadalajara. En ese momento que les grité, son los niños más tontos de Guadalajara. ¿Quién escucha? Los niños y yo, ¿no? Son niños más tontos de Guadalajara. Estoy sembrando impresiones mentales, semillas o karma en mi mente, ¿no? Y esas impresiones mentales hacen una semilla. Y bienvenidos. 2 semanas después que esa semilla crece, llego bien cansada de mi nuevo proyecto, pero digo, uy, pero mi esposo me da unos abrazotes, así apapachos bien ricos. Y llego bien cansada de mi trabajo, 2 semanas después abro la puerta y esa semilla se abre y mi esposo me dice, eres una tonta, ¿por qué llegaste tarde y no me avisaste? Bla, bla, bla. Y en ese momento me paro ahí, ¿no? Y mi esposo me está gritando. Y en ese momento hay dos posibilidades de esposo. Uno, que es un esposo que me está gritando porque yo no hice nada y es un ojete neurótico. Y en ese momento, si percibo a ese esposo en ese momento así, pues le quiero hablar a mi amiga y decirle, no, es que ya no la aguanto y me voy a divorciar, bla, bla, bla. O otro, que es un resultado de mi semilla, si le regresas rewind, de cuando le grité a mis hijos. Entonces, en esa posibilidad de cómo solo pueden existir dos esposos, solo hay dos posibilidades de cómo puede existir el esposo. Uno de ellos nunca ha existido, es imposible que exista y nunca va a existir. ¿Cuál es? ¿Eh? El que te gritó porque tú no hiciste nada. ¿Por qué? Porque si dices, yo no hice nada, normalmente, ¿cómo reaccionamos? Pues en ese momento dices, ay, paras y dices, yo no hice nada, ¿qué le pasa? Es un loco. Y le empiezas a whatsappear a tu amiga y dices, es un neurótico, me voy a divorciar, ya no aguanto, llegué, no hice nada y me gritó. Pero si paras la película ahí y le das un rewind, no hiciste nada, y pones la película que le estás gritando a tus niños, los niños más tontos de Guadalajara, semilla, y luego le adelantas,
y abres la puerta y tu esposo. Entonces, hay dos esposos en la cocina, pero hay uno que no existe, es imposible que exista, nunca va a existir, y es él. Yo no hice nada. Es imposible que exista, nunca va a existir y nunca existirá. Entonces, esa es la vacuidad. ¿Cuál es la vacuidad? La vacuidad es una negación, algo que no está. ¿Qué no está? Un esposo que te grite porque tú no hiciste nada. ¿Hay un esposo que te gritó? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gritó? Porque tú le gritaste a tus hijos. Y ese es el único esposo que puede existir. Entonces, la vacuidad es cancelar la idea de que puede existir un esposo que te grite porque tú no hiciste nada. ¿Sí? Entonces, en los dos esposos en la cocina, como tu mente es como un, o sea, tu esposo es como un proyector, si tú tienes buenas semillas y abres la puerta de la cocina, ¿qué va a pasar con tu esposo? Pero ese proyector, estás proyectando un esposo gritón, ¿por qué? Porque le gritaste a tus hijos, ¿sí? Entonces, esa pantalla en blanco, ese concepto de vacuidad es la joya del Buda. ¿Sí le entendieron? Tenías pregunta, Daniel. O sea, pero luego, o sea, no hay entonces como, o sea, todo lo que los demás hacen en relación a mí viene de mis semillas, pero no hay como responsabilidad en ellos. No sé si me explico, O sea, sí, pero no. Tus semillas te forzan a percibir otros que tienen sus propias semillas, pero también viene de tus semillas. Entonces es una pantalla en blanco. Todos son una pantalla en blanco. cuando, Cuando la siembra. Ajá. ¿Cómo? No, más bien les podrías decir que ahí pusiste el carrete en el proyector que vas a proyectar en la pantalla en blanco. ¿Sí? ¿Qué sucede con todas las semillas que sembraste inconscientemente sin saberlo? Y cuando sucede en este momento es simplemente corta. Todas las semillas que sembraste inevitablemente florecerán, pero obviamente las que hiciste de manera inconsciente tendrán muchísimo menos poder, porque como ya hemos hablado, el 90% del poder de la semilla es la bienvenida a ti, la intención. Entonces, si hiciste semillas inconscientes, te va a florecer un resultado, pero es diferente. Es, por ejemplo, imagínense que voy caminando y no me fijo y pisé la hormiga. Voy a tener un resultado si, aunque no me dé cuenta, hay una sutileza en el inconsciente de mi cuerpo que se da cuenta, aunque no esté tan consciente. Se pudiera debatir, pero eso explica que incluso de una manera casi subconsciente. Sí, no, mira. Pero el resultado va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque no tenía la intención, pero vas a tener el resultado quizás de no caminar con cuidado. Pero si la veo, estoy corriendo y la persigo y veo que la maté, digo, la maté, la impresión mental que estoy sembrando es muchísimo más fuerte y el resultado, por ende, va a ser igual muchísimo más fuerte. Entonces, se dice que cada chasquido de dedos son 65 semillas que estoy sembrando. Y si se fijan, la mayoría son neutrales. O sea, una semilla neutral sería como causar que el muro blanco, un muro blanco. Pero las semillas que haces con una intención, así muy intencionadas, van a tener un resultado mucho más fuerte. Pero todas las semillas, en el curso 5, cuando lleguemos al curso 5, vamos a ver las 4 leyes de las semillas o del karma y cómo todas las semillas, cada acción tiene un resultado sí o sí. Hay una técnica para purificar tus semillas, pero todas las semillas que haces van a florecer, perdón, sí o sí. Obviamente, si las hiciste de manera inconsciente, pues el resultado va a ser nulo, pero va a florecer.
¿Sí? Bueno, entonces, la joya del Buda es básicamente la pantalla en blanco. Y nosotros también somos una pantalla en blanco. O sea, cuando te levantas y cómo te percibes y cómo te sientes, es un resultado de tus semillas, de cómo has tratado a los demás. Eres como una pantalla en blanco. ¿Sí? Entonces, el esposo en el esposo en la cocina o te dice, o sea, él no, en sí mismo no tiene la naturaleza de decirte, eres una tonta o de darte un abrazo, es solo una pantalla en blanco. ¿Por qué te dice, por qué te da un abrazo o por qué te dice que eres una tonta? Por tus semillas. Sí. Y el proyector en la cocina que proyecta sobre esa pantalla en blanco, ¿en dónde está? Muy bien, en la mente de la esposa, ¿no? Entonces, si la esposa tuviera diferentes semillas, pues vería muy buena película o mala película, pero el esposo es solo una pantalla en blanco. Es igual que la pluma, ¿no? Cuando ya todos han escuchado la pluma, cuando la pluma la dejan en la mesa y todos se van, ¿qué es lo que está en la pluma? Y cuando regresa, el que tiene las semillas en el proyector ve una pluma y cuando regresa el perrito que tiene otras semillas distintas, en el proyector ve un juguete para morder, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces la joya del Buda es la pantalla en blanco, es el hecho de que no hay nada del Buda, ni de ti, ni de su mente, ni de su cuerpo, que no sea un resultado de sus semillas. Si llevas ese argumento un poquito más profundo, no hay nada del Buda ni de ti que no sea un resultado de cómo hayas tratado a los demás. Esa es la joya del Buda. ¿Cómo funciona la temporalidad que siembras una semilla que florece? O sea, como el tiempo, pues hay técnicas para acelerar el proceso en el que madura la semilla. ¿Okay? Y luego también, esto que estamos estudiando son las enseñanzas abiertas. O sea, básicamente los cursos que estamos viendo, los cursos ACI, son todo el contenido académico que te dan para convertirte en un geshe. En este caso, Gran Geshe Michael lo estudió y lo condensó y lo hizo así. Gerber, papillita para nosotros. Entonces, sus más de 20 años de estudio son 18 cursos de enseñanzas abiertas y 18 cursos de enseñanzas secretas. Ahora, las enseñanzas secretas están diseñadas para que tus semillas, de hecho, es un sistema que está diseñado para que te conviertas en un Buda en una vida. Las enseñanzas abiertas dicen que tardas 3 eones, o sea, el tiempo en que nace un sol y se destruye ese sol. ¿Cuántos? No sé. 3 de esos. ¿No? Entonces, haz de cuenta que en las, imagínate que quieres llegar a tu destino y en las enseñanzas abiertas vas en un burrito y en las enseñanzas secretas vas en un jet, así el jet que tiene la turbina más veloz. Pero, como vas en un jet, cualquier movimiento en falso, te estrellas. Y en el burrito vas a gusto y seguro, ¿no? Entonces, para que puedas entrenar, para que puedas, la puerta de entrada para las enseñanzas avanzadas o el camino rápido es que tengas una base muy sólida de las enseñanzas abiertas. Es como, por ejemplo, si vas a hacer gimnasia, antes de que vayas a hacer así el triple salto, pues primero entrenas en colchoncitos. Y ya que seas súper bueno en los colchoncitos, te echas el triple salto. ¿Por qué? Porque si intentas echarte el triple salto sin haber practicado en los colchoncitos y caes mal, te rompes el cuello. O sea, es haciendo como una metáfora, ¿no? Entonces, pues así es. Entonces, eso es algo que condiciona mucho el poder de las semillas, pero también hay esta técnica de los 4 pasos para sembrar una semilla y el cuarto paso que es bien importante y es el más difícil. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo y siento que muchas personas que empiezan a practicar este sistema es algo que no lo terminan de hacer muy bien. Yo principalmente estoy hablando por mí. Y el cuarto paso de cuando siembras una semilla, ¿cuál es? Tartuk, en tibetano, regocijarte.
Y es como regar la semilla. En la noche, antes de dormirte, o no solo tiene que ser en la noche, cada que puedas recuerda la bondad que hiciste, ponle play y alégrate. Y ese es como echarle súper fertilizante a la semilla. Y si estás haciendo esa técnica y luego aparte estás como bien entrenado en el camino rápido, pues imagínate, es una transformación. Entonces hay muchos factores. También, por ejemplo, otros factores es con quién hace la semilla y con quién. O sea, si haces una semilla con un objeto kármico muy poderoso, como serían tus papás, tus papalamas, como dice Geshe Michael, pues es más factible que te florezca muchísimo más rápido a que si lo haces con alguien aleatorio. Pregunta, Pat. Por ejemplo, digo, pero estaba diciendo de la cocina. Ajá. Por ejemplo, cuando estás en una situación más directa, todo es, Sí. pero eres como esa tercera persona, porque haz de cuenta, eres tú y otra persona, pero pues yo estoy de espectador. Al final, son mis semillas también. Claro. Pero es, ¿cómo lo trabajo ahí? Me lo tomo personal, hasta dónde tengo que ver que son mis semillas o hasta dónde tengo que ser amorosa, donde puedo decir, son mis semillas, pero al final eres tú con otra persona. O sea, ¿me expliqué la pregunta? No mucho. Sí, haz de cuenta. Eres tú, Aldo, con Alejandro. Ajá. Y traen un tema ustedes de negocio, de un pleito laboral, ¿sí? Pero yo soy también socia de ustedes dos, pero yo no tengo un tema ahí con el tema. Pero nos estás viendo ahí. Pero los estoy viendo, pero de alguna manera me afecta porque te quiero a ti y te quiero a ti porque son mis socios. Okay. Y me está afectando. Claro. Pero ustedes dos, el tema. Pero lo estoy viendo yo. Sí, pero, o sea, si lo llevas a la profundidad del entendimiento de la vacuidad, pues así no importa que esté una persona o 1000 involucradas, es tú, o sea, como dicen, ¿no? Si algo está en tu mundo, tiene que ver contigo, para empezar, ¿no? Entonces, si está en tu película, pues ¿quién es responsable? Sí, yo. Entonces, pero sí entiendo que no lo sientes tan directo porque ves más como que hay un conflicto entre otras dos personas y el conflicto pareciera que es indirectamente contigo. Ajá. Pero lo que haría alguien bien entrenado, pues es que apunta la espada a su corazón y dice, ok, ¿por qué estoy forzado? A ver, ¿por qué estas dos pantallas en blanco las estoy pintando, ¿por qué estoy proyectando esta película en esas dos pantallas en blanco, que son Aldo y Alex? ¿Por qué? ¿Qué tengo que cambiar o qué debo de practicar o cómo le hago para que en esas dos pantallas en blanco mi película esté más chido? Y esa sería como la práctica. O sea, te quedas lo apuntas siempre, un buen practicante del Dharma siempre lo apunta a su corazón. O sea, no dirías, ay, no manches, el Alex o ay, el Aldo, sí, qué agresivo y da clases y no entiende nada, ve lo que enojado está. Pero si lo llevas un paso más, dices, o sea, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo estoy proyectando en esa pantalla en blanco ese cuate enojado? Pero es como Que se le puso el foco rojo y está gritando. Pero es como ser más amorosa en eso. Es que es un análisis que tienes que hacer porque también, por ejemplo, y ya si quieres hacer un análisis más sincero, ¿qué te está generando a ti? O sea, por ejemplo, en ese caso hipotético de que nos vieras a nosotros discutiendo, ¿qué te está generando a ti? Y haces un análisis en tu corazón de realmente tú no sembrar esas semillas generándoselo a alguien más. Así estás yendo como a la causa. Por ejemplo, nos puedes ver imagínate que nos estás viendo discutiendo, pero específicamente te está generando como, no sé, desilusión, ¿no? Porque viste a maestro Alex ahí y Aldo ahí bien desequilibrados y te desilusionaste. Entonces, tendrías que hacer un análisis en tu vida
¿A quién estás desilusionando? ¿Por qué? Porque estás proyectando una película de desilusión, entonces lo tienes que llevar a qué te hace sentir a ti, porque, o sea, diferentes situaciones y ocasiones y situaciones nos hacen sentir distintas cosas, pero es muy sincero y muy práctico ir con lo que te hace sentir a ti. ¿Por qué? Porque eso que estás sintiendo tú viene de que sembraste la semilla de haber hecho a alguien más sentir algo así. Y al momento que yo ya lo identifiqué, ya esa semilla la limpié. Bueno, sí, o sea, como dice Geshe Michael, ¿por qué la esposa está feliz cuando el esposo le está gritando? Porque dice, ay, ya me liberé de esta mala semilla. Ya no está más, ¿por qué? Porque ya me brotó. O sea, ya, como quien dice, puedes decir que ya purificaste esa mala semilla. Pero como reacciones, es como va a ser tu siguiente semana. Y dice, es bien difícil, o sea, tienes que estar muy bien entrenado para que no grites cuando te griten. ¿Por qué? Porque cuando no entiendes la vacuidad, cuando no entiendes que es una pantalla en blanco, alguien normal, como dice Ria, un humanoide normal, cree que los gritos se eliminan con gritos. Si no entiendes lo de la pantalla, tú crees que los gritos se eliminan con gritos. Entonces, si te gritan, pues yo soy más gallito y le grito más porque, ¿qué onda? Entonces, al gritarle más, ¿qué estás haciendo? Otra semilla. Y te van a gritar más. Y luego te van a volver a gritar, entonces ya vas a gritar más. O sea, alguien que no está bien entrenado y no entiende la pantalla en blanco, cree que la solución es lo opuesto. ¿Me explico? Y ese es el error. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en nuestros malos patrones y en este ciclo interminable porque no entendemos la pantalla en blanco, entonces queremos deshacernos de los gritones, pero somos bien gritones. Queremos que el tráfico sea bien fluido, pero no dejamos pasar a nadie. Queremos tener mucha salud, pero no protegemos la vida. Queremos confiar en la gente, pero somos mentirosos. Queremos tener una relación de pareja bien chida, pero no somos fieles. Y así toda la lista de aflicciones que puede tener un ser humano normal. ¿Por qué? Porque no entiende la pantalla en blanco. Entonces, ¿por qué es protección? Porque si entiendes la pantalla en blanco, pues no voy a gritar. ¿De qué te protege? De que te griten. Si entiendes la joya del Buda, si entiendes la pantalla en blanco, si entiendes la vacuidad, vas a ser una persona súper ética, amorosa, buena onda. ¿Y de qué te va a proteger? Pues de todas las cosas chafas que te pasan en la vida. Y todas las cosas chafas que te pasan en la vida es porque no entiendes la pantalla en blanco. Entonces, por eso es la máxima protección. Y no es que la estatua del Buda te proteja. O el mismo Buda, ¿no? Como dicen la historia de que unos se agarraron en el tiempo histórico de Siddhartha Gautama, se pusieron atrás del Buda así de que protégenos Buda y le dijeron, Comper, Mr. Buda, y los mataron. Porque ni siquiera el mismo Buda te puede proteger si tú no tienes las semillas, si tú no tienes el karma. Pero por ejemplo, alguien que logra, digamos, limpiar la violencia de su ser y no ha sembrado semillas de violencia. O sea, ¿cómo percibe esta persona una guerra horrible a diferencia de alguien que sí ha sembrado muchas semillas de violencia? O sea, como, ¿qué cambio hay si ahí está una guerra, no? O sea... Okay, qué buena pregunta. Bueno, si ya limpió sus semillas, teóricamente no puede haber una guerra porque no tiene semillas. Pero luego está el debate. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿los budas no están percibiendo la guerra en Ucrania o qué? Entonces, porque, o sea, para los budas no existen las personas en sufrimiento. Y es una pregunta de las clásicas preguntas que hacen. Y pues hay muchos matices y como niveles de respuesta, pero así rápido lo que yo he escuchado es que un Buda, que no es mucho el tema de ahorita, pero un Buda es una mente omnisciente que puede ver pasado, presente y futuro y te ve a la gente que está en guerra y ve que está sufriendo, pero al mismo tiempo está viendo como su máximo potencial de cuando se van a convertir en un Buda y tiene mucha compasión por ellos, pero no sufre al verlos en guerra. Es más o menos un ejemplo como si tú tienes un hijo y se le cae el helado
y empieza a hacer un berrinche y a llorar como si se acabara el mundo, y tú estás con él y dices así como, o sea, te compro otro y, o sea, estás con él, pero sabes que su berrinche de que se le acabó el helado, pues se le cayó el helado, es que se le cayó el helado y todo va a estar bien, ¿no? Esa es como una forma de explicarlo, pero es una pregunta buenísima, porque es un gran debate. Entonces, un Buda que ya limpió todas sus semillas no percibe a los refugiados de Ucrania. O sea, ese sería como el debate, ¿no? Ahorita, porque como dijo Geshe Michael, y lo más triste de la guerra es que cuando nadie habla de ella es cuando más fuerte está. Ahorita es cuando más gente está sufriendo por la guerra. Pero se nos olvida. Se nos olvida. No tenemos tiempo para eso porque estamos en el Instagram. Bueno, la que sigue, por un antes. Entonces, la joya del Buda es solo una pantalla en blanco. Y debido a esto, y gracias a esta pantalla en blanco, ¿qué puedes hacer? Pues puedes cambiar la película de tu vida. Y eso es cómo te protege, porque es protección, porque si tienes la pantalla en blanco, pues puedes dejar de tener todas las desgracias que tienes en tu vida, ¿no? Y ahí está los dos esposos en la cocina y hay uno que no existe, imposible que exista, el que yo no hice nada, pero normalmente vivimos en la realidad, en nuestra vida humanoide, vivimos con el mindset de yo no hice nada, es que yo no hice nada. O sea, te subes al carro y te pitan, no, es que yo no hice nada. Tu empleado te roba o algo, no, es que yo no hice nada. Alguien no sé, cualquier cosa. ¿Se acuerdan la clase de ayer? Digo, la clase de ayer, de jueves pasado, de los versos de Low. Estaba increíble, ¿no? Eso es para un súper practicante de mente impecable en la vacuidad que decía que pueda haber, si confío en uno de los versos, o sea, está ligado a este entendimiento de la pantalla en blanco. Si confío en alguien plenamente y le abro mi corazón y creo en él y en cambio me engaña, que lo pueda ver como mi gran maestro. O sea, casi casi te está diciendo, si un cuate se quedó con tu casa, tu billete y tu mujer, que lo veas como tu lama y te lo postres. Está bien avanzado, ¿no? Pero ¿qué te está diciendo? Que te está mostrando que es un espejo y te está enseñando todas las semillas chafas que estás purificando y por eso lo vas a ver como un maestro porque es la pantalla en blanco que te hizo proyectar tu película chafa, ¿no? Entonces, eso es el low jump. Lo llevas a un paso supremo donde dices, ay, todo esto que estoy viendo es es mi pantalla en blanco que me hizo proyectar mi película de terror. Bueno, esa es y ahora vamos, entonces, si entiendes esto de la pantalla en blanco, pues puedes cambiar tu película de vida y esto es, o sea, cuando escucho esto como que me da esperanza, digo, el solo decirlo me hace sentir, aunque no sé qué tanto, qué tanto lo estoy aplicando día a día, el simplemente decir así, puedo cambiar mi película de vida porque es una película como que genera un espacio así sabroso, porque digo, ok, todos mis malos trips y chafeces se pueden ir, ¿no? Entonces, joya del Buda, ¿qué es? La pantalla en blanco. Y debido a esta pantalla en blanco, puedes cambiar la película de tu vida. ¿Por qué? Pues porque tus semillas que están en tu proyector crean la película que tú quieres. Y Geshe Michael dice aquí así bien, firme. Y si no la has cambiado es porque eres un flojo, por no decir una palabra más fuerte para referirse a un flojo. Así dice, tal cual. Y luego se dice que si meditas mucho, vas a ver cómo estas semillas se abren de tu proyector y caen en la pantalla. O sea, vas a ver cómo tu esposo gritón sale de aquí, de tu corazón, y cubre esa pantalla en blanco enfrente a ti y luego te empieza a gritar, pero lo ves. Muy bien. Entonces, esa es la joya del Buda, ¿va? Como ya dijimos, ¿cómo te protege? O sea, ¿cómo te proteges?
Exacto. ¿Cómo te proteges? No gritando. ¿Cómo te proteges? No robando. ¿Cómo te proteges? No juzgando. ¿Cómo te proteges? No mintiendo. Todas las 10 mejores semillas, ¿no? Así te estás protegiendo todo el tiempo. Y si realmente entiendes esta joya del Buda, la pantalla en blanco, puedes cambiar todo lo desagradable en tu vida, lo cambias. Y esa es la máxima protección. Te proteges de todas las situaciones desagradables. Tu vida cambia por completo. Bueno, la joya del Dharma, la segunda joya. ¿Cuál creen que sea la segunda, la joya del Dharma? Rodrigo dijo las enseñanzas, ¿sí? O sea, convencionalmente la joya del Dharma significa los libros, las enseñanzas, los videos, la página de Knowledge Base, y ahí donde está todo, ¿no? Pero eso te puede proteger. De hecho, en Oriente, el Sutra del Cortador de Diamantes, se hacen unos collares del Sutra del Cortador de Diamantes, que es como tu collar de protección, ¿te protege? ¿Eh? Pues no, o sea, es que si te pones un libro aquí, no, ya, no te da cáncer, ¿o qué? No, pues, o sea, exacto, muy bien, Erika. Lo que te protege es lo que aprendes y cómo lo aplicas, ¿no? Lo que aprendes del libro es la pluma. Básicamente, ¿qué es lo que aprendes del Dharma? La pluma. Y es el entendimiento es el que te protege. ¿Por qué? Porque si entiendes bien la pluma, otra vez, no le vas a gritar a tu esposo, aunque te grite. Qué difícil, ¿va? O sea, cómo te protege esta joya en la cocina? Pues no gritando, ¿no? Y dices, oye, este esposo estúpido viene de mí, entonces no le debo de gritar. Aunque sé que es estúpido, no le voy a gritar. ¿No? Y ese es el entendimiento que te protege, ¿no? Entonces, la joya del Dharma es las enseñanzas en la mente de una persona viviente y cómo lo aplica. No es ni un libro ni un video. O sea, tienes la joya del Dharma en tu mente. Y dice Geshe Michael, pues, o sea, podemos decir que todos la tenemos, ¿no? Por lo menos, aunque no te puedas detener para no gritar, ya cuando reflexionas así en lo calladito dices, no, pues la verdad sí viene de mí. ¿Sí, no? O sea, como quien dice, la arma ya la tenemos. Aunque a veces no nos podamos controlar, ya tenemos esa arma. ¿Por qué? Porque sé que viene de mí. Y esa es la joya del Dharma en general. Y luego hay una joya del Dharma suprema. ¿Cuál es? ¿Cuál es la joya del Dharma suprema? Es más, le doy 100 pesos a que sepa que menos Rivas. Sí, pero ahí van 50. Algo más. O sea, estás así de... Sí, sí, pero hay algo más. No. O sea, ya lo dijo, pero te faltó una palabra. Eso, muy bien. Esa es respuesta de 100 pesos y este fue de 50, pero nada más traigo 100. Sí, aquí está. Te doy los 50 luego, Antonio. La percepción directa de la vacuidad. Ok, va. Sí, súper. Sí. La percepción directa de la vacuidad, cuando lo percibes directamente. Esa es la joya suprema. Y dicen que antes de que percibas la vacuidad directamente, por eso puse esa imagen, después de que meditas mucho, estudias mucho la vacuidad, sirves a los demás, o sea, sirves a los pobres, a los enfermos, a los viejitos, a tu familia, a tus amigos, a todos los que tienen un problema, estás sirviendo mucho, estás meditando mucho y estás estudiando mucho la vacuidad y esas semillas crean en tu proyector que en tu pantalla en blanco de repente le estás preparando tu esposo no está en la cocina, pero le estás preparando un té en la cocina
y de repente te das cuenta que la olla de té es una imagen mental que sale de tu mente y lo ves, o sea, lo ves directamente. Eso se llama la percepción directa de la dependencia o originación dependiente. Y eso sucede justamente antes de ver la vacuidad, un poquito de tiempo antes, y luego te sientas y percibes la vacuidad directamente. Y pues dicen que es como un game changer para siempre. Es el mejor día de tu vida, porque es una realización donde cambia completamente tu ser y lo percibes directamente. Ahorita lo hemos percibido intelectualmente, ¿no? La vacuidad, ahí lo percibes directamente. Y esa es la suprema joya del Dharma, porque esa es la verdadera protección, realmente. Y ese es el mejor día de tu vida. Y después de eso, te vas a convertir en un Buda y nadie lo puede detener. O sea, vas ya directo. Dicen que después de eso, máximo 7 vidas, o sea, como 500 años. Digo, se supone que llevamos desde tiempos sin principio, que son 500 vidas ante el infinito, que son 500 vidas, 500 años, perdón, 7 vidas, nada, ¿no? De repente decimos, ¿cómo? Bueno, esa es la percepción directa de la vacuidad y esa es la joya suprema del Dharma, ¿sí? Pues sí. Entonces, o sea, y está diciendo, si meditas mucho, si sirves mucho a los demás, si estudias mucho la vacuidad, eso garantiza que tengas sí, por supuesto. O sea, eso garantiza, o sea, imagínate, si te vas a iluminar en 7 vidas máximo, o sea, pudieras, si le echas ganas, te puedes iluminar en 2, hasta en la misma. Sí, claro. De hecho, cuando percibes la vacuidad directamente, se te denomina de una manera distinta. Eres un área, un ser realizado. Y haz de cuenta que se puede decir que le viste la cara directa al Buda porque viste la pantalla en blanco. Viste que tú, o sea, la pantalla en blanco que ves cuando percibes la vacuidad directamente es de ti. Que tú eres una pantalla en blanco. Que no hay nada de ti que no sea un resultado que no venga de cómo has tratado a los demás. Ni una sola molécula. Sí. ¿Qué tanto de lo que aprendes en una vida te lo llevas a la siguiente vida y qué tanto? Porque a mí sí me causa mucho conflicto porque digo, oye, ¿por qué no tengo todas las habilidades, por ejemplo, técnicas que ya había desarrollado en todas mis vidas anteriores, ¿no? Qué buena pregunta. En cuestión de semillas, ni una se pierde, Ok. ¿no? Y en cuestión de lo que aprendiste en vidas pasadas, pues no sé. También, o sea, si lo llevas más profundo, como la habilidad de hacer algo, también es una semilla, ¿no? Ok. Es como una proyección en la pantalla en blanco. Pero dicen que un buen practicante budista, en teoría, podría ser bueno para cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque son semillas de pantalla en blanco. Siembras las semillas, o sea, Geshe Michael dice, no manches, aprender un idioma o tocar un instrumento es bien fácil. Si entiendes las semillas, ¿por qué? Pues que nada más siembras las semillas. O sea, el que tú toques un instrumento es una pantalla en blanco que viene de tu proyector. Entonces, si siembras las semillas, entonces se supone que entre más entiendas la pantalla en blanco, pues más puedes lograr lo que tú quieras. Por ejemplo, creo que pudiera ser, no más sencillo entender que mis habilidades, pero también, a mí me entra este tema de conflicto, que las semillas pasadas que yo sembré de otras vidas, las vengo aquí a plasmar. O sea, eso sí es un conflicto, porque es cómo la reconozco, o sea, si hoy estoy trabajando con lo que limpio hoy, que yo estoy consciente hoy. Y aún así a veces ni siquiera estamos conscientes. Puede ser. Sí. Pero de la vida pasada o de las vidas pasadas, o sea, poder mejorar el presente de hoy. Pues, por ejemplo, si lo llevamos a lenguaje simple de jardinería, tu vida es tu jardín, sales
y ves rábanos amargos y dices, uy, no quiero rábanos amargos en mi jardín. Pues empiezas, primero haces un análisis bien profundo en tu corazón de que no estés sembrando rábanos amargos. Y si realmente te das cuenta que no estás sembrando rábanos amargos, que la mayoría de las veces sí lo estás haciendo de manera más pequeña, porque acuérdense que de una semillita de rábano amargo crecen muchos, seguramente viene de antes. Si hiciste ese análisis súper profundo, seguramente viene de antes y puedes hacer, o sea, puedes purificar semillas como general de que voy a purificar mis semillas de siempre que he sembrado rábanos amargos, lo puedes purificar. Hay una técnica para purificar malas semillas, pero la mayoría de las veces, o sea, los patrones se repiten. Una de las 4 maneras en cómo florecen las semillas o los karmas es que es como un hábito, ¿no? Sí. Estábamos viendo una serie bien interesante de unas chavas que es basada en una vida real y unas chavitas que que se endeudan y se empiezan a meter a robar. Y ves como la primera vez que se meten a robar es como, y la primera, después de que se metieron a robar una vez, la segunda, la tercera, y ya cada vez es más fácil. O sea, eso es como una ejemplificación de cómo funcionan las semillas. Por eso hay que desarrollar buenos hábitos y quitarnos los malos hábitos. Cada vez que lo haces es más fácil y es más fácil. Entonces muchas veces lo que nos está floreciendo recurrentemente en nuestra vida viene de hábitos. Y muchas veces no lo ves porque son semillas pequeñitas, ¿no? Entonces, y de una semillita así crece un árbol de toneladas. Entonces quizás tú lo estás viendo en magnitud de un árbol de toneladas, estás buscando la semilla de tonelada, pero tu semilla es... Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar esto, llegó un momento en que dije, ¿qué? No puede ser, tengo tantas cosas malas que he sembrado, qué sé yo, a lo largo de toda mi vida. Y me acuerdo que yo estructurada que hice una lista interminable. Y fue tal el conflicto en el que dije, no, ¿qué es esto? La depresión casi me dio. Y yo hoy en día entiendo que ponerse a ver todo lo que has sembrado, todo lo que has hecho y mucho más que irte hacia vidas pasadas, yo creo que es sembrar cosas buenas y punto, y quedarte constantemente como que practicando las 10 virtudes y tratando de sembrar cada vez más cosas bonitas y buenas, ¿no? Y cuando ves que algo malo te florece, simplemente decir, ya lo purifiqué, si lo estoy viendo, algo de eso hay en mi mundo, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Pero sin preocuparnos tanto por qué fue lo que hicimos atrás. Porque de paso, cuando nos vamos hacia lo que hicimos atrás, volvemos a sembrar esa mala semilla. O sea, si estamos constantemente pensando, es que le hablé mal a Aldo y que le hice esto a Aldo y me porté mal con Aldo, todo como que volviendo sutilmente a cerrar lo mismo. Entonces, no vale la pena desgastarnos en eso y más bien quedarnos con lo bueno y ser los mejores bodhisattvas que podamos dentro de la medida de nuestras posibilidades. Sí, sí, eso es una, gracias, Violeta, esa es una postura muy sana y sí, sí, está difícil limpiar las semillas que hemos hecho en esta vida. Bueno, yo sobre todo de los 16 a los 20. Pero, o sea, y digo, ya pensar o imaginarme todas las que pude haber hecho, pues no. Pero es bueno, o sea, de repente puede ser como conciliador, que de repente sí te sucede algo así como que muy de que y haces un trabajo súper interno y como que no ves ni por dónde, pues puedes decir, ok, pues seguramente viene de antes, ¿no? Pero sí, o sea, yo me acuerdo cuando conocí a mi maestro y lo primero que hice cuando lo conocí, le mentí. Entonces, porque así le eché demasiada salsa a los tacos con mi presentación personal, ¿no? Mentira, chafísima, porque ya ves, la arrogancia, el ego. Y de repente ya me fui y dije, no manches. O sea, así mi introducción con él y mi carta de presentación fue, mira, te voy a mentir. Dije, no manches, qué mente más chafa. Luego como que empecé a hacer un trabajo de purificación y empecé así a recordar todas las semillas, sobre todo de los 16 como a los 23, no.
me abrumé y lloré así. Y duré mal unos días y me acuerdo que en el camino de regreso de Chapala iba llorando así abrumado de que dije, no manches, ¿cómo voy? ¿Dónde comienzo con este pergamino así interminable, no? Pero pues he estado purificando y tratando de cambiar las semillas y pues como dice, ¿no? Pues todos los días intentas practicar, te haces tu mejor esfuerzo y a veces vas bien o mal. Preguntan en Zoom, Sí, Yamali, Yamali. que si esa es la percepción de la vacuidad, entonces ¿cómo es la percepción directa de la originación dependiente? La percepción directa de la originación dependiente es cuando ves que lo que está ahí es una semilla que sale de, como lo dije, lo de la olla. Y después de eso, la percepción directa de la originación dependiente sucede antes de la percepción directa de la vacuidad. Y después de eso, es como el paquete, el combo max. Percibes la originación dependiente después de meditar, estudiar la vacuidad y servir mucho a los demás. Ves cómo la semilla de la olla que le estás preparando el té a tu esposo, que no está en la cocina, sale de ti y cubre esa olla. Entonces te das cuenta que lo que estás viendo ahí es una semilla que sale de ti. Esa es la percepción directa de la originación dependiente o de la interdependencia o de la dependencia, como quieras decir. Y después, en meditación, que solo sucede en meditación profunda, percibes la vacuidad directamente. Y percibir la vacuidad directamente es difícil de explicar porque realmente lo que percibes es una ausencia, ¿no? En la percepción de la originación dependiente estás percibiendo algo, un fenómeno positivo, estás viendo que eso que estás viendo es una semilla que sale de ti y cubre. Pero la percepción directa de la vacuidad estás viendo algo que no está, una ausencia. ¿Sí, Yamali? Muy bien. Bueno, ¿qué horas son, Rivas? 38. 5 minutos, tomamos un break. Entonces, esa es la super joya del Dharma. Y ahora, entonces, la idea es que si entiendes, o sea, si entiendes muy bien estas primeras dos joyas, bueno, todas las joyas, ¿qué pasa? ¿Cuál es la joya de la sangre? Muy bien, que es la que sigue. Buenísimo. Pero también, o sea, la joya número 2, que es esta, y la joya número 1 te protegen conjuntamente. Se fijan, están ligadas, ¿no? La pantalla en blanco y tu entendimiento. Entonces, cuando percibes la vacuidad directamente, ves que tú eres esta pantalla en blanco. Y inmediatamente empiezas a proyectar a alguien distinto. En vez de proyectar a alguien que va a envejecer y va a morir, o sea, en vez de proyectar un cuerpo así de carne y hueso, que cada vez va a chafear más, en vez de proyectar un humanillo que cada vez le salen más arrugas, cada vez está más pelón, cada vez le duele más de espalda, cada vez es más lento, cada vez, o sea, no tiene la misma velocidad que antes, percibes un ángel, un cuerpo de luz, ¿no? Y dice Geshe Michael, ¿por qué creen que todas las ciudades tienen ángeles? Paseo de la Reforma, ¿no? París, Berlín, o sea, todas las ciudades tienen ángeles, ¿por qué? Porque te están recordando lo que realmente tienes que hacer. Entonces, si cambias tus semillas, podrías ver la película de un ángel en vez de un humanoide envejeciendo y muriendo. Y esa es la verdadera protección. Y eso es lo que todo verdadero practicante budista quiere lograr en su mente y en su corazón. Dejar de proyectar la película de humanoide y proyectar la película de ángel. Y cuando percibes la vacuidad directamente, eso lo empiezas a hacer automáticamente. Geshe Michael dice que es como un cáncer, pero un cáncer súper chido. Cáncer en el sentido de que es un virus, pero haz de cuenta que te instalas un virus de ser un diamante viviente. Ya, empieza tu primer célula y no lo puedes parar. Máximo 7 vidas para que completamente tengas un cuerpo de luz y no un cuerpo de carne y hueso. Si percibes la vacuidad directamente, por eso es como el mejor día de tu vida y de las realizaciones máximas que puedes lograr. Y solo sucede en meditación profunda y
agarras el buen virus de convertir tu cuerpo en diamante. Y estas dos joyas en conjunto automáticamente te hacen ser la tercer joya. Y la joya común es la sangha, ¿no? Pero la verdadera joya de la sangha es... ¿Quién? La verdadera joya de la sangha. La joya... Sí, todos los que entienden y percibieron bien la vacuidad. O sea, si lo dices, si la pones muy estricta, solo los que han percibido la vacuidad directamente. Si lo pones así un poquito más laxo, todos los que comprenden muy bien la vacuidad. Y luego este curso lo dio Geshe Michael hace 4 años en el retiro y por cierto ya viene otra vez para que vayan, al ratito hablamos del retiro, pero dice, a ver, la sangha de Guadalajara. Y luego dice, a ver, ¿quién no grita en la cocina? Y ya como que todos se quedan callados y dice, parece que no hay verdadera sangha en Guadalajara. O sea, refiriéndose a que parece que es, o sea, como haciendo de broma que si no entiendes bien la vacuidad, no eres considerado como la verdadera sangha. Puedes estudiar todo lo que quieras, puedes terminar todos los cursos que quieras, puedes dar las clases que quieras, puedes ir a todos los retiros que quieras, pero si cuando alguien en la cocina te grita y tú le gritas de regreso, no eres la sangha. Porque la verdadera sangha entiende bien la vacuidad y no grita de vuelta. Está difícil, ¿va? Bueno, entonces, Buda común, Buda verdadero, pantalla en blanco. Dharma común, la compu. Dharma verdadero, el entendimiento en el corazón de todos los que lo entiendan, ¿no? Y sangha común, sangha verdadera, váyanse a, como el martes decía, ahora que regresé de retiro, estoy empezando a ir al gimnasio y me di cuenta que automáticamente tengo el hábito de juzgar con ciertas formas y colores. Y digo, no manches, qué chafa. Ya como que hasta me asusté, dije, no sé si me está haciendo bien venir, porque no puedo dejar de juzgar. Y dije, no manches, eso es verdad. Entonces dije, no, pues puse mi música así, volumen alto y me concentré y ahí estaba haciendo mis asanas y todo. Y luego abro el ojo y veo cierta forma y color y inmediatamente ahí va la etiqueta de juicio. Dije, no manches. O sea, sucede casi involuntariamente. Entonces, para mí, o sea, si eres realmente la sangha, ve al gimnasio y no juzgues a nadie. Y luego si lo llevas un nivel más de no juzgar, no juzgues. Cuando los veas, ten un sentimiento genuino de que sean felices y cumplen todos sus sueños. Y si lo llevas a un nivel más de bodhisattvas, responsabilízate de que sean felices. O sea, 3 niveles, ¿no? Y qué difícil. Sí, dije, no manches, me tengo que volver a ir de retiro, no puedo no juzgarlos. O sea, fue fuerte para mí darme cuenta cómo mi mente ya está como casi en automático juzga por ciertas formas y colores. Y dije, no manches. Y luego ya como que trataba de pensar que fueran felices y de neta sentir así como amorcito por ellos y luego ya así y luego ya como que de ahí empezaba y veía otra forma y color y ¡fum! Inmediatamente el juicio, yo así, no, por favor. Entonces, por ejemplo, haciendo esa analogía yo, si realmente, o sea, puedes estudiar todo lo que quieras, pero si realmente eres la sangha, o sea, vete el sábado a las 10 de la mañana al sur, ¿sí? Y no te estreses en el tráfico. Ahí eres así, verdadera sangha, ¿no? Iribor, tenías así. Sí. Ah, Un arhat, ¿te escucha? Sí. Eh, hay este sufrimiento de educar y no puedes sembrar malas semillas. Ya puedes sembrar semillas, pensamientos. Dicen que, bueno, yo he escuchado que sí, que no, pero, o sea, la respuesta que más he escuchado que me convence es que
muy rara vez, pero un área sí puede tener como así como un mal día, pero casi no tiene malos días, pero por ahí un mal día. Pensamiento. ¿Eh? Un pensamiento malo. Ajá, o un mal día de que ahí le floreció algo chafilla. Pero todavía tiene sutilezas porque es un pasito más para las cesaciones que nunca más. O sea, las cesaciones, porque el Arhat, está preguntando Iribos, el que alcanzó Nirvana, después de que percibes la vacuidad directamente y analizas todo lo que viste y lo acomodas en tu mente, dejas de sembrar las malas semillas y llegas a un estado donde nunca más tienes aflicciones mentales, porque lo entendiste, lo viste y dejaste de sembrar las malas semillas. En ese proceso todavía hay sutilezas, porque mientras no llegues a la cesación, todavía hay pequeñas semillas sutiles, porque la cesación es algo que deja de existir por completo, no es como que va 30% de cesación, no es completamente. Entonces, nirvana se define como la cesación de aflicciones mentales. Y eso, o sea, en los pasos del camino, primero percibes la originación dependiente, después percibes la vacuidad directamente, después alcanzas nirvana y después la iluminación. En el sendero Mahayana, en el camino Mahayana. Y lo otro es ver al Buda en el maestro. O sea, si tienes un lama, un maestro, tienes que verlo como un ser iluminado. ¿Cómo? ¿Cómo tienes que percibir a tu lama, a tu maestro? Pues, Sí, sí. Por o ejemplo, sea, si es un si área, eres una persona inteligente que te conviene que sea un Buda, pues obvio. pero si sabes que es un área y no un Buda, ¿qué Pero si haces? sabes qué es qué, Un área y no un Buda, ¿qué haces? si sabes que es un área y no un Buda, pero no puedes tener la certeza a menos de que leyeras las mentes. Entonces, y aparte, un Buda puede emanar como un chihuahua. O sea, los Budas tienen capacidad de emanar para ayudarte. Entonces, es como una, le llaman pronoia, es como una paranoia, una buena paranoia, porque no sabes quiénes son. A lo mejor todos ustedes son Budas, ángeles iluminados y me están haciendo paro a mí, el lento de la clase. Gracias. ¿Me conviene pensar así? Por supuesto. ¿Te conviene pensar que tu maestro es un Buda? Pues por supuesto. Y aparte, o sea, usas la lógica. ¿Quién es la persona que más te ha ayudado en tu vida? Tu maestro espiritual. ¿Qué hacen los ángeles o los Budas? Te ayudan. Ah, bueno, entonces la lógica ahí ya va directa. No, pero es que vi que como que se sacó un moco. Pues, o sea, y luego tu mente te empieza ahí a, no, no, es que, o sea, ¿sí? Pero Gracias. también cuando empiezas como a desarrollar cierto IQ espiritual, pues dices, pues me conviene. ¿Es un Buda? Claro que es un Buda, o sea, y el que no sea un Buda o el que sea un Buda es igual de, de falso o de verdad. Igualito. ¿Por qué? Porque no puedes leer la mente. Entonces empiezas a entrenar tu mente a verlo como un Buda, claro. Y conforme vas, o sea, lo que hablábamos del camino rápido, el camino rápido que haces, empiezas a ver a todos. De hecho, sí, ya nada más para terminar ese punto, por ejemplo, en las enseñanzas abiertas, la rueda de la vida es lo que te mantiene en este ciclo de dolor en la película chafa, y el primer eslabón activa a todos los demás. Son 12 eslabones. No sé si han visto la pintura, algunos han visto la pintura de la rueda de la vida. Bueno, son 12 eslabones y ahí está el Señor de la Muerte así, agarrando a todos los que están en la rueda de la vida. Y el primer eslabón que activa a todos los demás es en las enseñanzas abiertas. ¿Cuál es el primer eslabón? Entendimiento incorrecto, creer que el esposo te gritó porque no hiciste nada. Eso es lo que activa todo tu sufrimiento, chafa y tu mala película. En las enseñanzas rápidas, en el camino rápido, camino del diamante, ¿cuál creen que es el primer eslabón? Exacto, el creer que tu esposa no es un ángel. ¿Te fijan la diferencia? Acá ya tienes la vacuidad súper impregnada en tu ser, entonces ya con tu obstáculo es no ver las cosas ordinarias porque ya entendiste bien la vacuidad y entiendes que todo viene de tus semillas. Entonces, ya si quieres ir rápido en tu evolución espiritual, pues el único que falta soy yo. Todos son Budas, más allá de tu maestro. Pero Gracias. es bueno, empiezas con tu maestro y eso te ayuda a expanderlo a todos. Bueno, vamos a tomar un break
de 8 minutitos y regresamos. De hecho, casi casi podemos decir que ya terminó la clase, pero ya nada más vamos a ver las preguntas de tarea. O sea, esta es como la pechuga y ahora ya vamos a ver los detalles más técnicos. La pechuga. Sí.
Bien. Vamos. Parpadeando. Bueno, Gracias. Gracias. ¿Cuál? Muy bien. Retomamos. vaya, Entonces, vamos con las preguntas de tarea, para que no digan que no las escuché. Este curso es como una degustación de las grandes ideas de la perfección de la sabiduría. En los 5 grandes temas que enseñó Buda, una de ellas es la perfección de la sabiduría. Y ¿qué es la perfección de la sabiduría? Aquí está. El conocimiento de una persona del gran camino con el cual percibió la vacuidad y está imbuido de bodhicitta. ¿Sí? ¿Quién me lo pudiera decir de otra manera? La perfección de la sabiduría. Que no le gritas a tu esposo en la cocina cuando te grita porque entiendes que viene de ti y que si no le gritas puedes salvar a todos. Muy bien. Así. Súper práctico. Pues el Rivas lo llevó a la cocina. La perfección de la sabiduría es el conocimiento de una persona que no le grita a su esposa cuando le grita en la cocina y que ese conocimiento está imbuido de un amor supremo por su esposo y hace todo lo posible para que sea feliz y logre todos sus sueños. Es la perfección de la sabiduría, ¿no? El conocimiento de una persona del gran camino que percibió la vacuidad y está imbuido de bodhicitta. ¿Perdón? No dice directamente, pero muy buena pregunta. No dice la percepción directamente, pero y tendría que ser un área mahayana, ¿no? Porque dice el gran camino. Entonces puede haber un área hinayana. Sí. Y la perfección de la sabiduría tiene 3 sutras principales, sutras de enseñanza hablada del Buda. Y se hablaron hace cuánto, hace 3.500 años. Y son la presentación corta, los 3 sutras más principales son la presentación corta, la presentación media y la presentación larga. Y luego se dice, ¿por qué se les llama madre? ¿Por qué creen que se les llame madre? ¿Sí? La raíz de, porque es la sabiduría que enseña, porque esta sabiduría que enseña produce a seres ilimitados. Es como la madre que da luz, ¿no? Entonces estos sutras que hablan de la perfección de la sabiduría son como la fábrica de los budas. Por eso se les llama madre, porque esta sabiduría que enseñan produce seres iluminados. Por eso se les llama madre, como una madre da luz a su hijo. Luego vamos a ver el texto. El texto raíz. Entonces la pregunta es el texto raíz. ¿Quién se lo dictó a quién? Y luego cuál es el comentario de la India y cuál es el comentario del Tíbet. El texto raíz para este curso es el ornamento de realizaciones, que lo enseñó Maitreya, se lo enseñó a Sangha en el año 350 después de Cristo. Y el comentario de la India es Abhisamaya Alankara. Alankara, creo que ese se pronuncia con porque tendría que tener un puntito, es como el san,
Samsara, no es Samsara, es Sansara. También Ahimsa es Ahimsa. También creo que aquí es Alankara en la pronunciación correcta del sánscrito. Y ese lo escribió Master Haribara en el año 850. Y es la clarificación del significado. Y el comentario del Tíbet es el análisis de la función de la sabiduría por Pedrus Temporari. Nada más son como los autores de los textos de este curso. Recuerden que es muy del linaje budista, que hay una enseñanza y luego alguien escribe un libro y luego alguien hace un comentario y luego alguien hace un comentario del comentario y luego alguien hace un comentario del comentario del comentario, porque muchas veces los textos no son tan fáciles de entender. Entonces muchas veces no te comprenden correctamente y por eso los grandes damas y maestros hacen un comentario, luego otro comentario. ¿Y quién se lo dictó a quién? Se lo dictó a Maitreya a Sanga. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya han escuchado la historia de Sanga y Maitreya? Es súper bonita, pero así en resumen, Asanga se fue a retiro, hizo retiro de 12 años para poder hablar directamente con Maitreya. Se metió en una cueva, entonces hacía su práctica y estaba haciendo su práctica por mucho tiempo y no pasaba nada y se enojaba, se desalentaba, hasta escupía y se enojaba. Y luego salía y veía que alguien más estaba haciendo, no sé, por ejemplo, ¿cuál fue una de las cosas que vio? Que unos pajaritos hacían un nido con el aleteo, con el puro aire del aleteo, estaban haciendo un nido así. O sea, imagínense la persistencia. Y veía cosas así de gente que estaba trabajando su paciencia al máximo, digo, no de gente o de seres, y se regresaba a la cueva porque si vas así, eso estás en un pajarito, ni modo que no aguante más años. Y bueno, en total aguantó 12 años. Salió de la cueva ya, no pude conectar con Maitreya, ya como medio ermitaño, así barbón, imagínense, después de 12 años, como medio derrotado, iba caminando y vio una perra herida. En ese tiempo había carretas y una carreta había aplastado a la perra, tenía las tripas de fuera y la vio y le generó muchísima compasión. Entonces dijo, uy, la voy a ayudar. Y cuando se acercó vio que tenía gusanos como larvas y dijo, uy, pero pues le tengo que quitar las larvas. Y dijo, no, pero las larvas son como bien suavecitas, ¿cómo se las voy a quitar si no? Y dijo, bueno, pues así con la lengua. Entonces, para no lastimarlas. Entonces, cuando se acercó así para quitarle las larvas con la lengua, se apareció Buda Maitreya. ¿Por qué? Porque tuvo un gesto tan amoroso que cambió la pantalla en blanco, ¿no? Porque realmente sintió un amor tan supremo que estaba hasta dispuesto a quitarle las... Y creo que también la historia completa es que también se iba a cortar, o sea, se cortó un pedazo para sacarle las larvas con la lengua y ponérselas ahí para que no se lastimaran. Y en ese momento que se agachó y ya iba así, apareció el Buda. Y luego le dijo, no manches, tanto tiempo que te estuve buscando. Y le dijo, siempre estuve ahí desde el primer día, hasta me esquivaba tus escupitajos, pero no tenías la semilla. O sea, en tu proyector no tenías el carrete para proyectarme a mí. Y hasta que hiciste este acto de bondad, ya me pudiste ver. Y se fue así bien emocionado de que, traigo el Buda Maitreya, traigo el Buda Maitreya. Dicen que cuando llegó al pueblo iba así, cargando, y que mucha gente, como ni siquiera tenía la semilla, veían que venía el homeless, pero no traía a nadie. Y ya una señora que tenía mucho mejores semillas pudo ver, pero que traía la perra y que le dijo a su hija, mira, ese loco dice que trae a Maitreya y una perra herida. Y esa es la historia. Y Maitreya le enseñó, le dictó este libro y se lo llevó a su paraíso y le enseñó una meditación bien famosa que es la danza del león y le dio muchas enseñanzas. Y lo único que necesitaba para poder conectar con Maitreya era una semilla realmente genuina de bondad y de amor. Se me hace una historia hermosísima. No, pero es una historia, esa historia no es una, ¿cómo dirían? Una leyenda, un mito. Es como el perro, como si al perro le quieres explicar que lo que está mordiendo es un instrumento para estudiar la vacuidad. No piensen así.
le dictó los 5 textos. ¿Perdón? Ahí le dictó Maitreya los 5 textos. ¿Cuáles 5 textos? Sí, le dictó. Sí, le dictó varios textos a Maitreya. No, no sé qué 5 textos te estás refiriendo específicamente, pero le dictó muchas enseñanzas. Y bueno, Geshe Michael dice, este curso porque enseñó el curso 2 en el retiro pasado, dijo, este curso, estas definiciones las hice hace 27 años. Y son súper técnicas, pero aquí les van, ¿no? Son la definición de la joya del Buda, que tiene ahí, en la pregunta de tarea te pide que digas unos componentes que tiene la joya del Buda, y es un lugar supremo de refugio donde ambas necesidades, las tuyas y las de los demás, se han resuelto completamente. La joya del Buda tiene las cualidades de conocimiento supremo, amor y poder para satisfacer ambas necesidades. Conocimiento se refiere a la omnisciencia, sabe exactamente qué necesita el estudiante y conoce perfectamente su dolor. Un poco de la pregunta que tú decías, Daniel. Tiene el poder supremo de enseñarnos, aunque no son omnipotentes, ellos no nos crearon, ni crearon nuestro mundo y por ende no pueden eliminar nuestra muerte ni enfermedad. Tú tienes que sembrar las semillas. O sea, básicamente los budas nada más te pueden enseñar. Y ahí se está refiriendo a la joya del Buda como cuando ya logras ese estado y realmente puedes ayudar a los demás como enseñando. La siguiente es la joya del Dharma. Es una verdad relacionada al gran camino y al lado iluminado de las 4 verdades, que involucra una cesación o un sendero, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo de la cesación es, después de que percibes la vacuidad directamente, que ya hablamos, es imposible que dudes de las enseñanzas. O sea, una vez que percibes la vacuidad directamente, ya no dudas. Se te quita la duda. Para siempre dices, todo lo que he estudiado es verdad. Pierdes la duda. Hay un ejemplo del sendero. ¿Recuerdan que vimos en el curso 1 los 3 senderos principales cuando tienes renuncia? A ver, los que hicieron la tarea, ¿qué es renuncia? Acaban de hacer su examen. ¿Qué es renuncia? ¿Cuándo qué? A ver, Mariana. Muy bien. Cuando estás cansado tú de ver a todos y a ti mismo sufrir. Cuando estás hasta la madre de tus proyecciones chafas, para decirlo así fuerte. Cuando estás cansado ya de la chafez, de la película. Eso es renuncia. Renuncia. En el curso 1 vimos los 3, si defines el budismo así rápido en 3 ideas que tienes que tener en tu mente, son renuncia, bodhicitta y vacuidad. Y renuncia es la primera, que estoy cansado de proyectar una película chafa, ya estoy hasta de proyectar una película chafa. Ese es como el primer estado mental que tienes que tener. El segundo es, pues, y lo llevas a todos, es como la renuncia aplicada a todos, pues todos también están sufriendo, entonces quiero llegar a un estado donde pueda ayudar a todos los seres que existen. Bodhicitta, quiero convertirme en un Buda para poder ayudar a todos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues entiendo que todos y yo y todo es una pantalla. Y viene de cómo tratar a los demás. Y la definición de la joya de la sangha es quien sea que ya percibió la vacuidad directamente, un área. Esas son las 3 definiciones más técnicas de la joya del Buda, la joya del Dharma y la joya del Sangha, pero ya las explicamos a profundidad, ¿no? Ya las explicamos de una manera más, pues, más práctica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdadera joya del Buda? Muy bien. ¿Cuál es la verdadera joya del Dharma? ¿Ah? Tu entendimiento de la vacuidad, de la pluma. Ahí están hasta las imágenes. ¿Y cuál es la verdadera, la super joya del Dharma? Ajá.
¿Y cuál es la joya de la sanga? Las personas que realmente entienden la vacuidad y si lo llevas, si lo pones menos laxo, los que percibieron la vacuidad directamente. Exacto. Buda común, Buda, joya del Buda común, joya del Buda verdadero, pantalla en blanco, la vacuidad. Joya del Dharma común, porque las compus contienen ahí mucho Dharma también. Como dice un amigo, mi compu ya es más valiosa que una estupa de todos los cursos que tengo aquí. ¿Y cuál es la verdadera joya del Dharma? Tu entendimiento de la pluma, percepción directa de la vacuidad. Sanga, joya de la sanga común, verdadera joya de la sanga. Vea, vea, en la cocina cuando te grite tu esposa, no le grites. ¿Ok? Y estas son las definiciones técnicas. Y ya por último, el refugio supremo. ¿Qué hace a algo refugio supremo? Y es cuando alcanzaste la meta del viaje a lo largo del camino. O sea, cuando llegaste a tu meta final. En este caso se está refiriendo a cuando te convertiste en un Buda. Ese es el refugio supremo, ¿no? Hay unas meditaciones. Geshe Michael decía que cuando trabajaba en la empresa de los diamantes, iba al baño. Cuando iba al baño, le empezaba a hablar a su yo iluminado futuro. Le decía, hey, échame una mano. O sea, está bien bonita esa práctica, ¿no? Conectas con tu futuro Buda. Y le dices, y como es omnisciente, seguramente te puede ver, ¿no? Le pides que te ayude. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, tu futuro Buda te está escuchando ahorita. Ok, y ya para terminar, la que sigue. No, es que en esa no está. Bueno, va a venir Geshe Michael del 5 al 11 de julio aquí a la primavera y va a estar increíble. El retiro es el poder de un corazón bondadoso. Son enseñanzas para que realmente puedas practicar Lojong, como lo vimos en los 8 versos, abrir tu corazón y por ende cambiar tu realidad. La verdad es una oportunidad increíble porque cada vez viaja menos, está buqueado en todo el mundo y ahora viene aquí a 20 minutos. Un maestro que es pues la personificación de un verdadero practicante. Tiene más de 50 años de estudio, un super meditador, el mejor traductor de tibetano que hay un gran maestro, la verdad es una delicia estar en su presencia y vienen maestros de todo el mundo, va a haber clases de yoga, de meditación, de qigong, comida vegetariana, alberquita, bosque, ceremonia de purificación del fuego, ceremonia de agradecimiento a los maestros, va a ser un evento increíble. Convención de angelitos, va a estar chidísimo, entonces ojalá y puedan ir. La verdad es una oportunidad increíble de que se tomen un tiempito y vayan aquí al bosque y vayan más profundo para abrir su corazón. Entonces, vamos a poner ahí en el chat el link y ojalá y puedan ir. Va a estar increíble. No desaprovechen, de veras. ¿Quién ya ha ido aquí a un retiro? ¿Lo recomiendan? Sí, o sea, no hay, va a estar increíble. Ojalá y se den el tiempo y tengan la oportunidad. Y siempre va a haber obstáculos, se los anticipo. Y no es para todos, ¿por qué? Porque es para alguien que tenga como la audacia de vencer ese obstáculo que crees tú que no te permite ir. O sea, siempre para lograr cosas, para hacer cosas chidísimas, te van a brotar obstáculos. Sí, el que me digas. Trabajo, que me digas, sí, trabajo, no, que la suegra, no, que... O sea, obstáculos siempre va a haber, pero ojalá y de neta que se den esa oportunidad de ir. Va a ser un evento increíble.
estamos trabajando en las semillas, me gustaría poder invitar así todos los que quisieran ir, sí, yo te lo pago, te lo pago. De veras quieres ir, yo te lo pago, pero ve, ahorita no puedo, sorry, pero lo que sí puedo hacer es motivarlos a que vayan. Es una experiencia increíble, hermosa. Bueno, y pues vamos a terminar. Muchas gracias a todos. Ya terminamos la primera clase del curso 2. Y vamos a hacer la dedicación final. Antonio. Sí, Puki, Yuxet, Mehut, Era, Vinci, Sangye, Shindu, Nekter, Rohan, Nana, Shingla, Supan, Iram, Guru, Ranamanda, Lakam, Niryataya, Adi, Sunam, Yeshet, Sotsok, Sunam, Yeshet, Dampa, Kuni, Doparsho. Muchas gracias, que pasen bonita noche. Gracias, Rivas. Gracias, Jules, como siempre, por poner aquí tu casa. Y pues que pasen bonita noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Entonces, a los de Zoom. Gracias a todos los de Zoom, sí, también. Muchas gracias, que pasen bonita noche.